refrán popular que dice, lo convenido debe ser cumplido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Debe ser cumplido, ¿verdad? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no entiendo cuál es su coraje. Yo a él no le prometí ser su esposa, solamente acompañarlo hasta allí. En este punto, ya no me interesa conversar. Ahora, que se haga responsable. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Jessica, ¿qué edad tú tienes? 17. 17. Pero mi mamá vino. ¿Y tú, Kevin? Acabo de cumplir 18 años. Acabas de cumplir los 18. Hace como 2 meses. Ok. ¿Y tu mamá tú dices que está aquí? Sí, ella está Sí, ahí. doctora, yo soy la mamá de Jessica. ¿Y Buenas usted? tardes. Buenas tardes. ¿Y usted le da permiso y autorización Claro que sí. para que ella esté aquí? Y usted está en el público, muy interesante. Está bien. Autorizada. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a Kevin, qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy demandando a Kevin. Primero que nada, yo quiero una orden de alejamiento en contra de él. Porque él me hostiga, él no me deja ir para ningún lado. A todos lados que yo voy, él siempre se aparece. Tengo llamadas de él interminables, mensajes de texto, me acosa en todos lados. Encima de eso, también quiero ponerle una orden de daños y prejuicios por la suma de $2,000, por todos los daños que él me ha hecho. Inclusive, por esta foto que él subió. A ver, foto de la cual yo no acércame, estoy muy orgulloso. acércame la foto para... bueno, ya la estoy viendo. Gamberra Pro, warning, precio 1.400, maltrato garantizado. Yo no estoy muy orgulloso de esa foto, Igual doctora. la subiste. Ok, después tú me explicas. ¿Y todo esto a razón de qué? Todo esto pasó desde el prom. Ok, nosotros llevamos 3 años estudiando juntos. En la misma escuela. Sí, somos compañeros de clase, estamos en la misma escuela, 3 años juntos en el mismo salón. Pues nosotros siempre hemos hablado bien poco, realmente no hemos tenido como que una amistad muy fuerte. Pues se estaba acercando nuestro prom y pues yo estoy un día en el salón y él de la nada llega con unos arreglos de flores, con bombas y un cartelón bien grande a preguntarme que si yo quería ser su pareja de prom. Por lo tanto, yo me sentí presionada de decirle que sí. Qué impresionada de qué. Porque en ningún momento no me había hecho ningún tipo de acercamiento. Pero precisamente nunca había tenido un interés contigo. Exacto, eso fue de la nada, de la nada. Entonces, pero... Al frente de todo el mundo. Pero- ¿Cómo yo le voy a decir que no al frente de todo el mundo? Yo hubiera quedado como la bruja. Inclusive, ¿Pero por qué? doctora, ¿cómo yo le voy a hacer pasar ese bochorno? ¿A quién? A él y a mí, los dos. Pero si es más fácil, si tú no querías ir con él, le hubieras dicho no. Es que esa es la cosa. Una semana antes de que esto pasara, hubo una muchacha que le preguntaron lo mismo. La diferencia es que fue un juego de básquet. Y la muchacha le dijo que no al muchacho. Ajá. Desde ese entonces, a ella no le dejan de hacer bullying por las redes sociales. Lo que hacen es que la difaman. El muchacho se ganó la simpatía de todos y ahora él es el más sufrido y el Entonces más tú dolorido. tenías miedo de las redes sociales. Claro. Bueno, ok. Entonces le dijiste que sí. Ok, le dije que sí. Luego de eso estamos hablando y él me dice, ¿cuál sería tu prom perfecto? Y pues, como cualquier otra chica, yo dije, a mí me encantaría llegar en una limusina, no sé, tener un after party con todas nuestras amistades, que vayan. O sea, en todo esto le estoy diciendo con todas nuestras amistades, o sea, como amigos. No significa que vamos a ser pareja, no significa que nos vamos a casar, que vamos a estar juntos hasta viejitos, nada por el estilo. Pero claro que no, si era una invitación a un prom. Exacto. Y el prom es para tú pasarla con tus amistades, tú divertirte. Y con la persona que te invitó. Exacto. Se supone. Ajá. Anyway, la cosa es que llega el día del prom, él me busca en una limusina, que de verdad le quedó todo súper bonito. Llegamos al prom, nos sacamos un montón de fotos, saludamos a todas nuestras amistades, todo bien chévere, ¿right? Nada. De momento ponen música. Tú vas a un prom a divertirte, hello, es un party, que estás todas tus amistades. Y él lo único que hacía era que quería estar sentado. La cosa es que en ese momento, otro muchacho me invita a bailar, que es David. Sí, yo tenía algún tipo de interés en él, pero eso no viene al caso. La cosa es que él me invita a bailar. Obviamente, yo tengo ganas de bailar. Pues yo le digo que sí. Le digo, está bien, vamos a bailar. Estamos bailando, la estamos pasando bien. Yo paso por la mesa donde él está y le hago como que, hey, ¿estás bien? Y él como que me hace como que, ajá, bien a él, como si yo fuera como que la más mala.
Y yo le digo como que, "Hey, Señora, ¿estás el bien?". idioma de ella, el lenguaje... Anyway, la cosa es que dentro que él y yo estamos bailando, de momento él sale y me empieza a jalar por el brazo. Y me empieza a pedir reclamaciones y a decirme, que por qué tú estás bailando con él. Y entonces, pues, obviamente, con el muchacho que yo estoy bailando, él se molesta, porque vio como él me agarró por el brazo así brusco al frente de todo el mundo. Eso no fue Entonces, brusco, ahí, deja de estar claro que fue diciendo brusco. cómo no es. La cosa es que ahí se formó un show, y yo para evitar revoluces y que le dañaran el prom a todo el mundo, le digo, ¿tú sabes qué? Yo me quiero ir. Le dije a David que por favor me llevara para mi casa. Porque, ¿Al otro? Sí, porque yo no me sentía segura yéndome con él. Al otro día me levanto, reviso mi teléfono, tengo 20.000 llamadas perdidas de él. Mira, yo tengo los mensajes de texto. Bueno, aquí. dámelos acá, muchachita, que es lo mejor. A ver, ¿qué era lo que te decían los mensajes de texto? Yo simplemente quería una explicación, eso era todo. Encima de eso, después Déjame empezó a en paz, no aparecerse. quiero hablarte. No sé por qué te reíste de mí así y lo único que hice fue ser dulce contigo. Te mereces todo lo que te pasa. David te va a usar como los otros. Cuando regrese ya tendré otra. A mí no me interesa, ten las que te quiera. Después de todo lo que hice por ti tenemos que hablar. Solo una vez, por favor, escúchame. Como nadie te va a querer. Bueno. ¿Este fue el único mensaje o había más? No, habían un montón de mensajes, pero yo no se los voy a traer todos porque imagínate, traigo un libro. ¿Y lo llamaste? ¿Por fin? ¿Y hablaste con él? No, nunca Yo le me llamó. texteé, yo le contesté los mensajes de Todo texto y era le por dije, texto. yo no quiero saber más nada de ti. Tú me arruinaste mi noche. Yo no quiero saber nada de ti. Y él seguía y seguía y seguía. Después de eso empezó a aparecerse por cada lado que yo iba. Yo salía de mi casa y él ya estaba en la esquina ahí esperándome. Esto a mí de verdad no me gusta para nada. Ok. Hacemos un corto receso. Sí, porque, doctora, yo quiero Y que usted regresamos sepa con cómo la yo me respuesta siento. del demandado. Por favor. ¿Ok? No se vaya. Eso me supo a Nunca dije que éramos Yo me sentí novios. súper mal. Tú fuiste un tonto también, una chiquita que nunca te prestó atención. ¿Y tú qué quieres para el prom? Caso cerrado. Feliz cumpleaños, doctor Apolo. Espero que sean muchos años más de éxito y salud. ¿Qué quinceañera más cool? Nos vemos. Chao. Caso cerrado. Jessica demanda a Kevin por la suma de $2,000 y una orden de alejamiento. Escuchen los hechos. Estos chicos son compañeros de clase, de escuela, de high school, hace 3 años. Comparten el mismo salón. Llega la noche del prom, la famosa fiesta de graduación. Él llega al salón y la invita a ella para que sea su pareja. Y vio al otro, que no la invitó a la fiesta, pero sí la sacó a bailar. Y dejó a este plantado en la mesa y se fue a bailar con el otro. Entonces ella dice que él fue y le dio un jalón por el brazo. Y entonces ella le dijo al otro, ya yo no quiero estar aquí, porque mira el show que se ha formado. Llévame para mi casa. Al otro, que no la invitó al prom, y entonces este sube un meme a las redes sociales diciendo que ella es una gamberra profesional y que vale $1,400 y maltrato garantizado. Y por ende, esta demanda. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, honestamente, yo me siento decepcionado, desilusionado, me siento utilizado. Ahora mismo usted no sabe todo lo que yo pasé esa noche en el día del prom. Me hacían bullying, doctora. O sea, todo esto empezó porque yo pues estaba en la escuela, pues pasando por un laboratorio y las escucho hablando con unas amigas. Pues entonces ahí yo, pues como estaba ella, pues me puse a escuchar. Y pues ella le comentó a la amiga, no, que si yo estoy cansada de estos chicos patanes, que simplemente lo que quieren es estar con uno. Y pues, o sea, ahí también le hace la propuesta que a ella le gustaría que hicieran, que pues le invitaran al prom, todo bien romántico, y pues todo bien lindo, como un cuento de hadas. Y pues ahí pues yo dije, oye, este es el momento perfecto. Tomé la oportunidad para invitarla al prom. Es De más, una manera extravagante. Exacto, mira. Con globos y Si quieren, letreros. yo le traje el video. Si quiere, Ay, para vamos que a lo verlo, vea, señor por favor. director, no hay mejor evidencia que la misma evidencia. Estoy nervioso, mano. Tranquilo, vamos para allá. Sancho, vamos para allá, olvídate de eso. Una pregunta, ¿qué? ¿Tú estabas ahí cuando tú pasaste por ahí? ¿Ves cómo yo estaba? Yo estaba nervioso, yo estaba asustado. Tranquilo, vente, vente.
Usted sabe, mira qué precioso, todos esos globos y las flores. Y todo el mundo diciéndome, dile que sí, dile que sí. Usted ve cómo yo estaba ahí, yo estaba súper emocionado cuando me dijo que sí. Muy Ve, bien. doctora, usted ve, o sea, en ese momento cuando ella me dijo que sí, mi corazón se me quería salir del pecho. Yo estaba súper emocionado. No sabía si me iba a decir que sí o Ok, que sí me iba a decir escúchame. que no. ¿Qué pasó en el prom? Bueno, ella simplemente se quería ir con el chico más cool del salón de la escuela y pues eso fue lo que pasó. Adicional a eso, pues cuando ella se fue con el chico, con David, pues yo pues empecé a sentir las miradas como que mira que si, mira, es más, yo tengo testigos de los mensajes que me empezaron a enviar En el mismo prom, en el mismo prom, mire, otros doctora, te mandaban mensajes. me mandaban mensajes de que mira, tú eres el Hermano, chofer. estás de chofer. Hay que llevar a Lucía y a Wanda a su casa. Papá, te volaron a la novia. Imagínese, No te ¿cómo usted duermas, se cree que que tú yo me tienes que siento? esperar que Jessica baile con David para que la lleves a su casa. Tú eres el limo driver. Bueno, imagínate, cuando a mí me enviaron esos mensajes, eso me supo a Nunca dije que éramos yo me sentí novios. súper mal. O sea, yo estaba desilusionado. ¿Qué hiciste? Después de eso, se fue a lo del after party, porque, mire, yo le compré, o sea, le compré para el after party champaña sin alcohol, obviamente, porque éramos jóvenes, comida, hasta la limusina tuve gastos. O sea, Yo honestamente... fui O sea, que tú te gastaste un chorro de plata en preparación para este prom. En todo, mire, yo A tengo ver. aquí también evidencia todos los gastos. Yo me gasté los $1,400. Ah, los 1.400 que hacen mención $1,400 en el meme. Exacto. Claro. Y lo cual, honestamente, yo me disculpo públicamente porque yo no me siento orgulloso. Yo hice ese meme porque Pero yo mire, estaba evidencia, molesto. él se gastó Igualmente la $530 en comida de una compañía de catering. Esos son todos los gastos que yo hice para el $530. Se after party, gastó la limusina. $600 en una limusina. Doctora, Ok, yo no o sea, le pedí nada de eso. Él lo hizo O sea, porque quiso. ok, doctora, lo que usted no sabe es que yo me sudé la gota gorda. Yo estuve podando césped, lavando carros. Para reunir inclusive- este dinero. Exacto, para reunir los $1,400, que fue todo lo que gasté. Además de eso, dejé de pagar los gastos de mi papá, porque mi papá está enfermo ahora mismo. Él no tenía Y, que hacerlo. doctora, yo lo hice porque quería hacerlo. Ok, y el meme se lo subiste por rabia. Por rabia. Porque ella no te daba la estaba cara. molesto. Coraje. No te daba la cara. No me contestaba para nada. No, mira. Pero tú estás honesta- arrepentido del meme. Sí, Pero- por Porque eso es tú que no le quiero eres pedir Zuckerberg, disculpas que inventó públicamente. Facebook para insultar a una novia. Ya, Sí, por yo eso. entiendo que eso estuvo mal. Pero honestamente, a estas alturas, yo lo único que quiero es que me devuelva el dinero. Ya yo no quiero más Entonces tú la explicaciones. estás contrademandando a ella por $1.400. Exacto. Yo lo Perfecto. único que Yo quiero no es tengo eso. ese dinero. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Pasemos al doctora. testigo del demandado rápidamente. Y mamá, Eso te pasa por yo lo que quiero hablar hiciste. contigo. No en tienes algún que Yo momento. está- hacerlo. me eso- dejaste de contado, igual ¿qué quieres que manera, haga? No te da derecho de subir esas imágenes O sea, a Facebook. sí, estaba molesto, No pero te da todo derecho lo a que tú me subir esas hiciste, ¿qué cosas a quieres que Facebook y haga? estar hablando así de mí. Qué bien, están hablando hoy. Qué bueno. Algo bueno está pasando. Al final están conversando de cara a cara, que hubiera sido lo más sencillo de todo esto. Lo cual nunca me dio En vez de cara, tanto doctora. textico, hablar con él. tanto texto. Si, Yo lo único si se que hubieran quería- hablado de cara a cara, Esto se hubiera evitado todo esto. Yo intenté hablar Buenas con él en el tardes, prom. ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Michelle. Michelle. ¿Tú quién eres, Michelle? Yo estudié junto con ellos dos en el mismo salón de clases, nos graduamos en el mismo prom. Estuvimos, ¿verdad? Pues yo fui testigo, estuve cuando él le pidió lo del prom y estuve también en el prom que vi todo cómo sucedió. Pues sí, Jessica sí se aprovechó un poco de Kevin, ya que ella estaba esperando que David le preguntara al prom. Y Y él ya no que le- como David no lo hizo, pues quiso aprovechar a Kevin, que Kevin le alquilara la limusina, Bueno, vamos a que aprovechar Kevin la Kevin, que es el esto, que niño Kevin le bueno, el pagara, nerdo, el after para party, entonces pues de ahí luego se para que me se lleven a una arregló. limusina. Ok, Claro. un momentito. Échate un poquitito para acá. Párese, por favor, párese. Vaya aquí conmigo, vaya aquí conmigo. Yo en ningún momento hablé así ¿Cómo de se él. llama usted? Lourdes. Lourdes. Ok. Doctora, yo entiendo que Jessica cometió un craso error. Ella tiene que aprender, va en el camino de la adultez y ella necesita aprender que cada acto tiene una consecuencia.
Ella tiene que aprender a no aprovecharse de los demás. Y a decir que no cuando Y a no es decir no. que no cuando tiene que decir que no. Lo que pasó con la otra muchacha cuando ella dijo que no. Exactamente esto era Pero lo ¿y que a yo ti quería qué te evitar. importa lo que le pase a los demás en las redes sociales? Ustedes no se dan cuenta que ustedes viven en un mundo que no es real. Por favor, chicos, dejen de vivir con lo que la gente habla. Y estos pensamientos de que, imagínate si me suben en el internet y la gente me ve que le dije que no al chico de los globos. Por favor. Y de valiente no tuviste un pelo. Decisión del caso. Te niego la demanda y te la niego a ti también. Porque esta es la lección de ustedes dos hacia ser adultos en la vida y saber que Pero, todo tiene doctora, una yo tengo consecuencia. medicamentos para pagarla. Mira, tú fuiste un tonto también, una chiquita que nunca te prestó atención. Darle tanta atención. ¿Y tú qué quieres para el prom? No, tú tenías que darle lo que tú podías. Tú tienes que identificar lo que es importante para ti. Que te quisiera una extraña que nunca te prestó atención, para ti es importante. Entonces tú tienes un problema también de autoestima y de identidad. Crece, tienen que crecer. Y como yo sé que él no va a seguir hostigándome, que no se va a seguir apareciendo Ay, en mi nena, a casa. nadie le importa. Esto es una tontería de chiquillos que no han terminado de madurar, que viven una vida infantil y que no están viendo el mundo. No se trata de esto. Y Trata una de cosa cultivar importante. otras cosas importantes. Y trata de cultivar buenos sentimientos. Estoy segura que si cultivas buenos sentimientos, nadie va a subir meme en ningún lado de la computadora. Les deseo buena suerte, Dios mío. Me deseo buena suerte yo, porque imagínense, esta es la generación que viene atrás de uno. He dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Yo no quiero que mi hija esté con Valentina. Ella ama retar a la vida. Yo acepto que mi hermana tiene problemas de inmadurez, podría decirlo. Ella desde pequeña le Ella ha lo que gustado está es esas loca, cosas. de remate. Esos retos. Qué divertido será eso. Caso Cerrado. Dije que sí. Luego de eso estamos hablando y él me dice, ¿cuál sería tu prom perfecto? Y pues, como cualquier otra chica, yo dije, a mí me encantaría llegar en una limusina,